Amén. Me van a ayudar 3 varones y 3 damas aquí en el escenario para ejemplificar la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a tomar las escrituras en la carta de San Pablo a los Filipenses. Esta es una oración que el Espíritu Santo trae y la da en la escritura. Es una oración por la buena obra que somos nosotros. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 9. Y esto le pido en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Sea esta palabra de oración por este pueblo, por esta comunidad, porque el Evangelio crea comunidades de creyentes en comunión, y aquí hay creyentes en comunión. Y Señor, yo oro esta escritura para que el amor de ellos y ellas abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Haya pues visión y palabra profética dada a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Vayamos a las escrituras. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. El Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Tenemos allí el pasaje de Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto. Pero les hago ver la introducción. El verso 1 dice: luego Jesús fue llevado por el Espíritu. Luego Jesús fue llevado, es la acción de ser impulsado. Es decir, el Espíritu de Dios puso la dirección y dio el impulso. El Señor fue impulsado o llevado, y había una dirección específica a la cual ir, y había un propósito de cumplimiento para él y para ese tiempo. El Señor fue llevado solo, es decir, nadie andaba con él. Esto nos abre el panorama para declarar que el Espíritu Santo va a mostrarnos algo tocante al Señor. Hay cosas que ver allí en este episodio de Jesús siendo tentado por el diablo, pero el enfoque no está en el diablo. El enfoque no es ver la actividad del tentador, no. Vamos a ir a la parte final, porque allí es donde el Espíritu Santo de Dios nos da el enfoque. Verso 11, 4:11, dice: entonces el diablo lo dejó. El diablo se alejó de él por un tiempo, y unos ángeles o mensajeros vinieron a él. Entonces, mis hermanos van a representar a esos ángeles. Les voy a pedir que desciendan y se escondan o se pongan detrás de la mampara. Y cuando yo lea unos ángeles vinieron, ustedes entran. Vamos a hacerlo, por favor.
Dice el texto que el Señor estaba allí pasados 40 días bajo las inclemencias del calor durante el día y el frío durante la noche en esas arenas de ese lugar despoblado y desértico. Había fieras allí, sin comer, bajo un cansancio y una debilidad en lo físico, sin aseo personal. Usted puede imaginar todas las inclemencias e inconvenientes dentro de ese periodo de 40 días, no solo en el ayuno, sino en el aspecto físico, en la piel, en la ropa, en las sandalias, en el cabello, en las uñas, todo, porque piensa en esto, es un periodo de 40 días. 40 días. En 40 días crece el pelo, crecen las uñas. En 40 días, sin lavar la ropa. Todo eso es muy interesante traerlo a colación, porque es allí donde el Espíritu Santo muestra, donde el Espíritu de Dios nos revela. Una vez que el diablo se alejó del Señor, entonces dice el texto que vinieron a él unos ángeles y lo rodearon. Vinieron a él unos ángeles. Aquí es la presentación de estos enviados. ¿Qué son? ¿Cuál es la comisión que tienen? ¿Cuál es la misión que tienen? Y ahí es donde el Espíritu de Dios es lo que quiere mostrar. Y quiero que anoten, por favor. El año nuevo 2025 es el año del diaconado. Diaconado. Diáconos y diaconisas. Es el año del servir, es el año del servicio, es el año de la acción del diácono, del servidor. Y esa es la palabra profética. El Señor está trayendo la palabra y visión profética para su pueblo. La autoridad de la visión profética es la directiva para toda la comunidad. No es una palabra para cada uno, es una palabra para todo un pueblo, para que el pueblo marche en el orden de esa palabra. El año 2025 es el año del diaconado. La acción que estos ángeles, sin saber nosotros el número de ellos, la acción que ellos realizaron, es mi trabajo describir el momento. La acción de ellos es diaconeo en el texto literal en griego. Diaconeo es la acción de servir dándole al Señor, proveyéndole y supliéndole de todos los medios y satisfactores para sus necesidades como persona. ¿Qué hicieron ellos? Y aquí te voy a dar mi entendimiento. Ellos lo bañaron, lo cambiaron, le cortaron el pelo, las uñas, le dieron de comer, lo fortalecieron, porque es servirlo, cambiar la condición de 40 días, cambiar la imagen de 40 días, quitar todo aquello que se acumuló, todo aquello en el cual hubo alguna condición, aquello que es hambre, debilidad, falta de esto, falta de aquello. Ellos son los que vinieron a él a ministrarle.
Diaconeo, diáconos, diaconado, es la acción de suplir, sirviendo, ministrar, atendiendo o asistiendo de manera directa con los elementos, con los satisfactores que cambian la condición de una persona o de un grupo de personas en necesidad. Ahora, ellos allí fueron identificados como ángeles. Ahora, hay otro punto delicado en ese momento. La peor parte de un hombre de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, en la persona de un ministro, en la persona de un obispo, el peor momento o la crisis más difícil de sobrellevar es cuando uno se queda solo, sola. Te lo confieso. Cuando el Señor estuvo allí, solo en el desierto, fue tentado, sí. El diablo estuvo allí con él, pero se alejó. ¿Y ahora qué? Y entonces, fíjense bien la respuesta del cielo, la capacidad, la doctrina, lo que ellos comenzaron a mostrar para enseñarnos. Vinieron y cambiaron toda la condición de aspecto y la condición de necesidades que tenía el Señor. Pero ¿sabes una cosa? El Señor quiere que lo hagas tú. Los ángeles lo hacen por mandato del Padre, pero el Señor quiere que lo hagan sus discípulos. El Señor quiere que lo hagan sus discípulas. Y entonces Él, después de que vinieron los ángeles, comenzó a ministrar. Y lo primero que hizo fue llamar para que estén con Él a un grupo de 12 discípulos a los cuales llamó apóstoles o sus apóstoles. Gracias, hermanos. Pueden bajar, sí. Ahora voy a trabajar con las damas. Y nos vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y siendo esta fecha de hoy, 5 de enero del 2025, con toda claridad les digo, es mi deber y mi responsabilidad como obispo de esta casa traer al pueblo de Dios la visión y palabra profética. Y lo estamos haciendo y la estamos entregando. Jesús comenzó a ministrar y Lucas capítulo 8, verso 1 en adelante dice, después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Porque Él fue el enviado del Padre y fue el ungido, profetizado por los profetas, y fue sobre quien reposó el Espíritu del Señor. Pero debemos hacernos unos cuestionamientos. ¿Andaba solo? Y el texto dice que lo acompañaban los 12. Ponga esas imágenes, ponga ese cuadro en su mente, por favor. Aquí es donde se origina, aquí es donde nace, aquí es donde es palpable en la forma humana el concepto de ministerio. Eso es muy importante establecerlo hoy. La idea de ministerio. El ministerio lo encabeza la persona del Señor. Él es el ungido, Él es el de la unción, Él es el hombre del reino, Él es el que está proclamando las buenas nuevas, Él es el que lleva la gracia para que sus labios la publiquen
y dice en todas las aldeas, de provincia en provincia. Pero luego dice que lo acompañaban los 12. Era un grupo de gente joven. Los 12 eran varones. Ahora, pensemos en la economía y el bienestar de ese grupo. En la economía y el bienestar. Un grupo. ¿Qué andaban haciendo ellos? Bueno, el Señor ejercía su ministerio en tres áreas o tres momentos: predicar, enseñar y sanar entre el pueblo en cada aldea. Predicaba o proclamar, enseñar cuando él entraba a las sinagogas y sanar. Y él lo hacía de diferentes maneras. Él sanaba con su palabra, él sanaba tocando a los enfermos, etcétera. Allí hay varias formas y maneras en cuanto a sanidades y milagros. Ok, pero la economía, el bienestar de ellos, también se le enseña a un discípulo, a un seguidor, cómo resolvieron ellos esa parte. Y tenía que haber bases administrativas o directrices o directivas desde el primer grupo. Es muy importante esto que es de fundamento. Desde el primer grupo de los 12. Y miren lo que pasó. Se abre el entendimiento cuando uno lee el verso 2. Y también algunas mujeres, aquí están, que habían sido sanadas de espíritus atormentadores, espíritus inmundos, espíritus de maldad, espíritus malignos y de enfermedades crónicas en sus cuerpos y de situaciones de debilidad, situaciones recurrentes, situaciones que estaban afectando su salud. Miren, María, comienza la lista. María, a la que llamaban Magdalena o la Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Segundo nombre, Juana, la mujer de Chuza, el intendente o el administrador de Herodes. Tercer nombre de la lista, Susana, y muchas otras que el grupo de damas servía con sus bienes al grupo de apóstoles del Señor, al ministerio del Señor, y muchas otras que los atendían con sus propios, y aquí viene el lenguaje descriptivo y objetivo, recursos, bienes, dinero. Esa acción de atender, asistir en grupo a otro grupo mediante la administración de recursos propios en servicio del Señor, se le llama la acción de servir, y en términos literales es diaconeo. En ese momento, en el Evangelio, no existía la figura donde se guardaba en esta figura la posición de diácono en la iglesia. No, todavía no estamos en el libro de los Hechos, pero ya se define la acción de servir, no la posición de ser comisionado diácono, sino la acción de servir. Hermanos, esto es muy interesante. Jesús
A la primera mujer mencionada no le sacó ni le sacaba dinero. Tengo que ir a esos detalles contigo, con usted. No le sacaba dinero. El ministerio del Señor no le sacaba dinero a nadie. Le sacaba demonios a la gente. Le sacaba enfermedades, le retiraba, le quitaba situaciones crónicas degenerativas a la gente. Entendamos eso. Entonces, yo quiero preguntarle a cada mujer, porque esto me interesa, porque a partir de Lucas 8, del 1 al 3, se creó una lista exclusiva de damas. Hola, damas, una lista exclusiva de damas, y allí se mencionan los 3 primeros nombres de esa lista, de todas las mujeres que sirven el ministerio y la obra del Señor en la tierra. Listos, porque esto es real, esto existe. Es una lista que está allí. Y la lista es amplísima. Hay mujeres mexicanas en esa lista. Hay mujeres jaliscienses, nayaritas. Hay mujeres extranjeras, relativamente respecto a nosotros. Ellas fueron las primeras mujeres servidoras. Entonces, pastor, si puedo decir cuál ha sido mi primera oración, es: Señor, te quiero servir. Esa ha sido una de las primeras oraciones desde nuestros primeros días como creyentes convertidos a Cristo. Quiero servirte, Señor. Y la palabra diaconado no la encontrábamos en la Escritura porque no la leíamos, no había mensajes de eso, simplemente tratábamos de formalizar ciertas actividades basadas en disposición, actitud, disponibilidad, tiempo. Pero hermanos, es figura bíblica ser diácono en la iglesia. Es figura bíblica ser diaconisa en la iglesia. Y aquí entre nosotros hay diáconos y diaconisas. Y lo que me corresponde como obispo es traer la Escritura para que haya iluminación, la palabra que ilumina, para que haya un despertar en nosotros. Entonces, yo voy con esas mujeres: María Magdalena, Chuza, Juana, Juana, la mujer de Chuza, Susana, y les pregunto, ¿qué es lo que veían en el Señor y sus 12 acompañantes? De manera que ustedes son seguidoras, sí, pero una cosa es ser seguidoras, pero lo que ustedes hicieron es que son ministradoras con sus propios recursos de eso. Yo quiero saber qué es eso, qué están viendo, por qué ustedes son servidoras que están siguiendo y allí ponen recursos, dan de sus bienes. ¿Saben? Ellas son la primera escuela dentro del cuerpo de creyentes que nos dan los primeros rudimentos o los primeros conocimientos para saber, después para entender y enseguida conocer por qué hay actitudes así. Esa actitud que responde. ¿Por qué? Porque ya no es un asunto de que tengamos a un Jesús en el desierto. No, ya no. Solo, rodeado de nadie. Y esperar que los ángeles vengan y le sirvan. Ahora el caso es ver al Señor rodeado de sus
fieles seguidores, fieles mujeres seguidoras. Y ahí es donde el Señor dice de ellas: estas damas llegaron a mí enfermas, estériles y endemoniadas, pero gracias a la palabra que les predico, ellas ahora son fértiles, están libres de todo tormento y sus cuerpos han sido rejuvenecidos y vivificados. Y ellas ahora han comenzado a ministrarme con sus bienes. Allí está el diaconeo, es acción. Diaconado es sustantivo, es persona comisionada con un deber de servir. Es donde se crea la figura de diácono. El año 2025 es el año del diaconado. Diaconado, y entre nosotros hay esas figuras y hay esas acciones. Todos pueden ministrar al Señor, pero estas damas nos dicen, el ministerio de la misericordia, de la compasión, de la gracia, de la buena voluntad, el ministerio de predicar el Evangelio es visible para nosotros. Ya no es un asunto de cuatro paredes y de mobiliario, sillas, mesas, púlpito, instrumentos. Esas damas nos ilustran, nos enseñan, porque es así como se responde al ministerio del Señor y su obra en la tierra. Vamos ahora a Lucas 12, 37, por favor. Tenemos aquí otra acción de servicio. Y miren cómo el Señor, Él también habla de sí mismo como servidor. Dice: dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. Esos siervos nunca le separan, nunca le apartan la vista al Señor. Sí, pero no es un Señor invisible. Eso es lo que quiero que cada creyente de esta comunidad esté en conocimiento. No es un Señor invisible, es el Señor en su cuerpo. Ellos siempre están pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa el Señor, los hará sentarse a la mesa y Él mismo vendrá y tenemos la palabra, a diaconeo. Diaconeo. Es decir, es el Señor el que nos ilustra la actitud de siervo, para que los que queremos servir sepamos la grandeza del servicio y la humildad de esa grandeza. Vamos a otra escritura en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 15, desde el 14. Miren, este mensaje es muy valioso para todo el recorrido delante de nosotros en los días que pertenecen al año 2025. El creyente debe estar adoctrinado para que haya iluminación, para que haya saber, para que haya ciencia y todo conocimiento. Vean cómo respondían las mujeres. Aquí hay otro caso, verso 14.
Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y... ¿Cuál es la acción de ella una vez curada, sanada? Diaconeo. Ahí está la acción. Yo le quisiera preguntar a esa mujer, oye, ¿por qué tú te levantas y le sirves a él? Ella sé que se sorprendería, pero yo tendría que disculparme y tendría que decirle, es que nosotros los mexicanos, es que nuestra cultura, es que nosotros de Occidente. Y tendría que humillarme delante de ella y decirle, enséñame tus valores, enséñame tus principios. Es que nosotros nos creemos empresarios, es que nosotros nos creemos lo que sea. Pero estas mujeres tienen unos principios que hacen de ellas diaconisas en el cuerpo de Cristo. Todo comienza no con la posición, sino con la disposición. Y enseguida viene el reconocimiento que es la posición. Entonces ella se levantó y los atendió, les dio de comer o de cenar, los sirvió. ¿Ven? Hermanos, el verdadero ministerio de Jesús en la tierra tiene esas características y esas bondades. La gente va a responder de esa manera. Y estoy aquí expuesto delante de ustedes, porque soy parte de ese ministerio y ustedes son parte de ese diaconado. Y aquí tenemos que hacer ajustes en nuestra actitud, en nuestro corazón. Y vean otro texto. Vamos a Mateo 25, 44. Mateo 25, 44, por favor. Perdón, vamos a 27, 55. 27, 55. Dice, Mateo 27, 55, muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Ahí está diaconeo, la acción de servicio. Fíjense bien, es que ahorita es el momento para estar sensibles, receptivos a la palabra. Si yo tengo la idea de que debo organizar a la iglesia local en grupos de servicio para que luego haya satisfacción de necesidades objetivas y específicas propias de un grupo, ¿es así? La respuesta no es así. Lo bíblico es que el creyente debe responder al ministerio. Eso es lo bíblico. Y ahí es donde nos jugamos el todo por el todo. Porque o yo estoy en mi oficio o estoy haciendo otra cosa. Y si no hay respuesta, es primero cuestionarme. ¿Estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer? ¿O por qué no hay respuesta? Lo bíblico es eso, exactamente el mismo patrón, porque al Señor lo seguían mujeres que eran mujeres que tenían responsabilidades como esposas, madres, etcétera, pero eran generosas, pero la pregunta es ¿por qué? Y lo hacían en grupo, ¿por qué? A menos de que el ministerio del Señor sea palpable, visible, sea la obra
sea la riqueza de las cuales ellas quieren ser parte, y ellas son las que testifican de los beneficios. A mí la palabra de ese hombre me hizo libre. A mí el evangelio que predica ese hombre me trajo sanidad. Pues el texto dice que ya estando el Señor crucificado, muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para diaconeo. ¿Cómo conseguimos de nosotros mismos ese nivel de respuesta? Ese es el punto, ese nivel de respuesta. Servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ya no es un asunto de volver a ver al Señor solo, atendido por ángeles. La siguiente vez que él fue atendido por ángeles fue en el huerto de Getsemaní, en su agonía. Vinieron ángeles otra vez a ministrarlo, porque sus discípulos se habían quedado dormidos. Entonces, ¿ven cómo entran y salen los servidores? Y aquí les presento qué es eso de hacer lo que ellas ejecutaban. Porque los diáconos y diaconisas son el cuerpo élite de la asamblea. Son el cuerpo, y pon esto en tu cuaderno, ser diácono ya como figura y como comisionado en medio de la asamblea es ser un especialista en servir, porque tú de tus propios recursos vas a atender necesidades. Y hermanos, eso es lo que el texto me aclara. Dice, estas tres mujeres, el ministerio de ese hombre del Señor las hizo libres. Y ellas, de manera voluntaria, comenzaron a ministrarlo a él con sus propios recursos. La iglesia de Cristo no debe ser conocida por otra cosa ajena o extraña o rara, más que por la palabra que predica, porque es lo que necesita el pueblo para ser libre de toda opresión, de toda calamidad, de toda pesadez, de toda falsa doctrina, etc. Y estas mujeres llegaron hasta la cruz y el día de la crucifixión, y se vuelve a decir de ellas, escucha, se vuelve a decir de ellas, ellas son las servidoras de Él. Qué tremendo es eso. 2025, todos mirando en la misma dirección, año del diaconado. Y por último, Filipenses capítulo 1, verso 1. Ahora sí, ya bajo la palabra apostólica y la labor de esos 12, que al principio se decía, son los acompañantes, son los aprendices, son los discípulos, ahora ya son los padres de la iglesia, las autoridades y los que escribieron la doctrina y la llevaron con sus cartas a las iglesias. Ahora vean, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Esa palabra ya no es un verbo, ya es un sustantivo, el nombre propio de una figura que tiene nombre porque es una persona. Es una oficina, office, es una oficina. Hermanos, ¿cómo queremos ver actividades
que de pronto la mayoría diríamos, es que queremos ver algo que no sea la rutina. Nunca le llamen rutina al servicio, nunca. Nunca utilicen un lenguaje corriente para algo que es sacerdotal, se los advierto, nunca. Porque es mi responsabilidad traerles el glosario de palabras. Ahora en Filipos ya hay obispos y diáconos. Es tan antiguo esto que ya para ambas oficinas de obispado y diaconado ya se requieren requisitos. Y hermanos, eso es lo que vamos a estar exponiendo y desarrollando para que sea la palabra y sea el ministerio del Señor la que haga de nosotros esos hombres y mujeres que ministramos con lo que se nos ha dado, tres cosas: la gracia, el don y la medida. Ya estamos organizados en la palabra, ya estamos establecidos por la palabra. No menosprecien las reuniones, no menosprecien el ministerio, no menosprecien la casa de Dios, porque todas las mujeres que sirvieron al Señor hasta verlo crucificado, dijeron, este hombre con su palabra nos hizo libres. Este hombre con lo que nos anunció nos trajo salvación. Ese es el ministerio y eso es lo que mostramos como luminarias en la tierra, como luz y sal en este mundo. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos pues a ponernos de pie. Gracias. Aleluya. Yo deseo que usted escriba en su cuaderno o al margen de su Biblia, la palabra profética del Señor que trajo el obispo es que el año 2025 es el año de mi servicio, mi diaconado. Y les digo una característica fina de esas mujeres. Ser diácono o diaconisa no es andar solo o sola. Es decir, siempre el diácono y la diaconisa se asocian, siempre buscan la asociación para ser contundentes contra una situación o condición objetiva, necesidades. Amén. Vamos a traer a la casa del Señor